Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad. Con la forma y en la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, el lunar, y el femenino, Lalana o solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como el de la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende, como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente, paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea, como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El masculino a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para las mujeres. Y así nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Inhalamos la expresión pura del prana y exhalamos aquella obnubilada o contaminada. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado y condición mental emergente en la que descansamos en una condición libre de elaboración. Exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos o decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar que corresponde a los vientos kármicos, con el propósito de fortalecer el viento de sabiduría que reside en el medio del canal central. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino y culminamos con la práctica del Bumpachen, la de la gran vasija. En esta inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el de la sabiduría. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el conocido gesto adamantino, los dedos índices ligeramente extendidos y con ellos presionamos los diferentes puntos de acupresión. Y procedemos en silencio por unos minutos.
Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Conscientemente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que esta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo y al fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que entendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla.
su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades, sus 10 riquezas, las personales, las circunstanciales, su fragilidad, lo fácil que es perderla, su transitoriedad, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportar bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar los positivos, los virtuosos. Identificar, debilitar y trascender los negativos, los no virtuosos. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vida, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente, señalemos a las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio.
y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio. Transitamos al Guru Yoga de Shakyamuni Buda. En este, comencemos por la meditación de vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comenzando por este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos, así como nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente construimos o edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos a la fase de creación o generación, de la práctica de unificación con el principio del mentor espiritual. Frente a nosotros, a 1,5 metros, a la altura de nuestro entrecejo, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representa la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y encollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre él mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, que representa y simboliza nuestra naturaleza búdica. Y sobre de la misma gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminosa y translúcida, presente mas ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi. Con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo con la palma abierta inclinada hacia arriba, manifestando el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre de la misma se aposta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los grandes seres, los mahasattvas,
despliega el Ushnisha, esa pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, mentales y emocionales, así también los energéticos. A su vez despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, simbólicas de su maestría sobre las actividades liberadoras, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores. Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, pero hoy animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que en nosotros contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, animados con sus habilidades y cualidades. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora imaginamos como en el centro de su frente y coronilla surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y arrastra sus impurezas y limitaciones, comenzando por las físicas. Dividimos el proceso en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra, en esta se vierte como una especie de abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra en ella opera como un nutriente. Y finalmente sentimos, imaginamos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los visuales, auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que otros proyectan sobre de nosotros o nosotros sobre de estos. Todo se purifica. Sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en estas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que distinguimos de la culpa, la determinación de enmienda, el compromiso de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de reorientar a nuestras vidas en la posición
o dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mente altruista que nos ayude a purificar el egoísmo y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la habla mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad irradiado de la garganta del Buda en nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros, nos satura, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan a nuestras limitaciones verbales, comunicativas, toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento.
en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros, nos ilumina y elimina nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia, de aferramiento, apego y aversión, en especial la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación o el aferramiento. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Se plantan las semillas para la eventual consecución de las cualidades de un Buda, los kayas. Nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces. Om.
Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las mentales, las comunicativas, todas se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones se ven purificadas. Ahora viaja y se coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Y transitamos a la fase de integración. Budas y Bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda e incrementan su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y enjollado, este en la flor de loto y este en el disco lunar y solar. Estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros, como el agua se disuelve en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra del Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Tayata Om Muni Soha.
Tayata Om Muni Mani Mahamune Soha. Tayata Om Muni Mani Mahamune Soha. Tayata Om Muni Mani Mahamune Soha. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. Recordamos en la misma, emulamos lo que acontece en el tránsito del dormir y el morir. La natural emergencia de la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, la cual tratamos de identificar y en la que pretendemos descansar por un momento. Así, en nuestro medio surge una vez más el canal central. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra en el mismo y reaparece en el medio de este a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del chakra del corazón. Las gotas neurales masculinas descienden por la parte superior del canal central y las femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Presionan naturalmente a la gota indestructible. Y en el instante en que escuchan el palmear de las manos, se fisura, se quiebra y libera la luz clara esencial de la conciencia. Intenten reconocer y estabilizarla por un momento. Y en el instante en que escuchan el palmear de las manos, vientos sutiles, gotas neurales se funden en la gota indestructible. Esta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente. Intentamos reconocer, descansar en ella y estabilizarla. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que podamos pronto actualizar el estado y condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Muy bien. ¿Recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? Perfecto, del karma. Magnífico.
Bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca del principio de la retribución moral de las acciones, que en términos generales describimos a través de la voz y el término sánscrito karma. Recuerden, esta palabra adviene de la raíz sánscrita kri, que quiere decir o se refiere a qué? A la acción, a la actividad. Pero una dimensión particular de la misma, aquella contaminada por la matriz o la presencia del triple veneno. El de la ignorancia, pasiva, proactiva, y la consecuencia natural, el efecto de la misma, que son en primera instancia el aferramiento y simultáneamente en consecuencia el apego y la aversión, de las que se derivan el resto de las 84,000 distintas aflicciones mentales y emocionales. Comentábamos que la tradición budista contempla, concibe el universo entero en sus diferentes dimensiones, opera a través de principios regulables. Y el principio elemental que administra el movimiento, el devenir del universo, es el de la causalidad universal. Pero simultáneamente contemplábamos dicho principio, el de la causalidad universal, opera en 4 diferentes dimensiones y lo hace en dependencia de los elementos que le comprenden, ¿no? La primera dimensión tiene que ver con el principio de la causalidad universal en términos genéricos, que administra el movimiento que es propio de el mundo natural. Las entidades dotadas de existencia, pero carentes de conciencia. Una subclase, subconjunto o categoría del mismo tiene que ver con ese principio, pero que regula ahora los procesos vitales. Por ejemplo, no sé, los celulares, digámoslo así, ¿verdad? De aquellas entidades dotadas de vida, pero no de conciencia. Después está el principio del karma, que regula las actividades que son propias de los seres dotados de vida y conciencia, pero una conciencia todavía pues influenciada y determinada por la presencia aflictiva del triple veneno, la cognición dualista y la reificación o el aferramiento. Y finalmente, la operación de pues el movimiento propio de los seres dotados de vida y conciencia, pero una conciencia libre de la presencia del triple veneno, lo que conocemos por la actividad búdica. Comentábamos simultáneamente que lo que llamamos karma opera a través de 4 principios, 4 elementos o características que ilustran su movimiento y operación. Recuérdenlas. El hecho de que el karma es definitivo. El hecho de que el karma es expansivo. El hecho de que si no se generan las causas, naturalmente no se producen los efectos. Y que si nos vemos expuestos a los efectos es porque se generaron las causas en algún momento. Y finalmente el hecho de que el karma no se desvanece por sí mismo, no se desvanece solo. Especialmente si hablamos del negativo, lo hará tan solo en consecuencia de la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora. Recordarán que también hemos hablado acerca de los elementos que determinan el color y el peso del karma. Una variedad de elementos que determinan si el conjunto de la acción, la motivación y la circunstancia se cristalizan como algo positivo o negativo, como algo que propicie dolor o bienestar, crecimiento o involución. También hemos hablado acerca de las variables que tienen que estar presentes para que el karma se consolide, ¿verdad? Se complete, como comúnmente decimos. Por ejemplo, naturalmente debe de existir un objeto de la acción. Debe de ejecutarse una acción orientada a dicho objeto. Esa acción debe de producir y propiciar un efecto acorde con la acción que se produce.
y el individuo debe de asentar una especie de reafirmación motivacional en torno a la acción y su intencionalidad. Cuando estos 4 elementos están presentes, el karma se completa, sea positivo o negativo. Tomemos, como lo hacíamos la semana pasada, un ejemplo: matar. ¿Ok? ¿Cuándo se consolida el karma de matar? Bueno, primero cuando hay alguien al que se desea matar, un objeto de esa acción. ¿Se entiende? Cuando se ejecuta la acción, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo una acción que mata a la persona. Cuando hay una consecuencia acorde con la acción, esto es, la persona muere como resultado de esa acción de violencia que ejercimos en contra de él o ella. Cuando hay una reafirmación intencional o motivacional, qué bueno que le maté, ¿verdad? Entonces, el karma se consolida, uno genera el karma de matar, ¿sí? Pero también comentábamos, esto no necesariamente así acontece siempre, ¿verdad? Puede haber alguien al que deseas matar, puedes llevar a cabo una acción que pretende matarle, puede darse el hecho de que esta persona muere en consecuencia de la acción de violencia que ejerciste en contra de él o ella, pero en ti surja un sentimiento genuino y sincero de arrepentimiento. Cuando esto acontece, el karma formal de matar no se consolida, ¿verdad? Ojo, eso no quiere decir que tú no generes, cultives karma negativo. No, no es el sentido. Pero la expresión del karma de matar se va a manifestar de forma disminuida, debilitada, en consecuencia de la presencia del factor del arrepentimiento. Puede darse el caso de que exista alguien que desees matar, que lleves a cabo una acción que tiene por propósito, esto es, que despliegue la intención de matarle. Recuerden, la intención es el factor determinante en la consolidación, en la conformación de esa semilla que llamamos karma. Pero resulta que esa persona no muere en consecuencia de la acción que ejecutaste. Técnicamente no puedes acumular el karma de matar porque la persona no murió. Ahora acumularás otro tipo de karma, como por ejemplo puede ser el karma de herir, que sigue siendo negativo y sigue trayendo complicaciones a tu vida, pero menores a las que traería la de matar, ¿verdad? E inclusive esto puede alterarse si tú aplicas una fuerza de oposición como es el arrepentimiento. Puede darse también el caso de una persona a la que deseas matar, ¿verdad? Pero nunca haces nada para matarle. No es lo mismo desear matar a alguien que matar a alguien, ¿verdad? De todas maneras, se genera una impresión y tendencia, pero infinitamente más débil que la de una acción genuina. ¿Me doy a entender? Y lo mismo puede decirse del karma positivo. Para que éste se consolide, se complete, pues estos 3 elementos deben estar presentes. Ahora, cuando nosotros hemos acumulado alguna impresión, un karma negativo, hay una ventana de oportunidad en la que él mismo puede purificarse. Pero también hay una frontera que al traspasarse, pues inhibe, imposibilita la aplicación de una fuerza de oposición y por lo tanto de purificación. ¿Cuándo es que esto se señala acontece? Cuando el karma madura. Una vez que el karma madura, que la semilla kármica florece, técnicamente no podemos hacer nada para alterarla, no podemos hacer nada para disminuirla, no podemos hacer nada para purificarla. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la misma ha madurado. Por tanto, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo se hace presente esa ventana importante de oportunidad en la que todavía el practicante tiene injerencia sobre las acciones y sus consecuencias? Cuando las mismas todavía no han germinado. Y siempre me preguntan, ¿y cuándo es que esto acontece? ¿O cómo podemos reconocer eso? De ahí la importancia de una labor previa, que se presupone el practicante habrá pues cultivado y perfeccionado, refinado, que es la de la retrocognición, ¿no? En donde uno metódicamente examina pues la condición vital, las acciones de mente, palabra y cuerpo,
cómo es que éstas se consolidan y se manifiestan en el contexto de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón y en el entorno con el que convivimos. Y cuando detectamos la presencia de una impresión o un hábito negativo, y cuando nos damos cuenta que el mismo todavía no ha florecido, o no del todo, ese es el momento de aplicar las fuerzas y poderes de oposición. También a menudo me preguntan qué de aquellas impresiones y tendencias que desconocemos, ¿verdad? ¿Cómo las purificamos? Bueno, aquí hay dos vías de aplicación. Una, en donde llevamos a cabo prácticas genéricas de purificación, que están dirigidas a la totalidad de nuestras acciones no virtuosas, pero que pues se aplican en desconocimiento de la especificidad de las mismas. Evidentemente, este tipo de poder de purificación es menor en términos de su eficacia que aquel que se aplica a algo que entendemos con conciencia y sobre el cual aplicamos las fuerzas y poderes de oposición desde una perspectiva y dimensión mucho más lúcida y consciente. Pero eso no obsta que en efecto esta aplicación genérica del poder de la purificación nos puede ayudar a purificar ese tipo de impresiones y tendencias, pues que no sabemos exactamente cuáles son. Y desde otra perspectiva, recordarán lo que a menudo les comparto, que desgraciadamente nosotros somos muy repetitivos, ¿sí? Y en consecuencia, aunque tengas desconocimiento de las acciones negativas que has desplegado a lo largo del tiempo sin principio, que son muy vastas y complejas, simultáneamente puedes inferir que en el contexto de la vida cotidiana, la tendencia a la ejecución de éstas se hará en ti presente de forma y de manera recurrente. Así que si tomas una muestra representativa, estadística, de tu desempeño vital en cuestión de unos meses o unos años, que es precisamente lo que hacemos a través de la exploración introspectiva, puedes tener certeza, de verdad certeza, de que a través de ese medio pues estarás atendiendo lo que son tus hábitos y tendencias recurrentes a lo largo del tiempo sin principio. Así que tampoco es indispensable, como podrían pensar, hacer una especie de inventario de todo tu desempeño vital a lo largo de infinitas vidas. Bueno, si pudiera sería maravilloso, eso es lo que hizo el Buda, ¿verdad? Pero nosotros, con que implementemos este tipo de proceso metódico de investigación, unos meses de nuestras vidas, suficiente para reconocer la presencia de esos hábitos y tendencias. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo purificamos las semillas kármicas negativas? Bueno, lo primero es que te tienes que hacer conscientes de las mismas, ¿sí? Dos, es bien importante que no te identifiques con esas acciones negativas, lo que naturalmente acontece cuando somos presa de la culpa, ¿sí? A menudo comento, no es lo mismo cometer un error, de los cuales podrán imaginar, pues cometemos muchos, a hacerte el error que cometes. No es lo mismo, ¿no? Todos cometemos errores, pero no somos los errores que cometemos. ¿Qué quiero por esto decir, afirmar, señalar? Que esos errores no ilustran la totalidad de nuestra persona, no ilustran la totalidad de nuestro desempeño vital y no ilustran la totalidad de nuestra circunstancia. Un aspecto de la misma, sí, pero no su totalidad. Nadie es en su totalidad el error que ha cometido, ¿verdad? Esto es muy importante de tener en cuenta. De otra forma, tiendes a construir una identidad fantasiosa, inviable, imposible, que es detrimental para tu desarrollo evolutivo y que nutre un sentimiento y sentido de baja autoestima, ¿sí? Que no es conducente precisamente a el desarrollo que se pretende actualizar a través del estudio y práctica del Dharma. Bien, entonces una vez que detectamos la presencia de aquello que deseamos purificar y no ha florecido, aplicamos lo que llamamos las fuerzas y poderes de oposición. La primera de estas fuerzas o poderes de oposición es el arrepentimiento. Decía, importantísimo es no identificar al arrepentimiento con expresión alguna de culpa. No son lo mismo.
El arrepentimiento no es otra cosa que una acción de conciencia en donde el individuo pues actualiza el entendimiento de la acción ejecutada y su probable consecuencia. Y bueno, antes de que esa impresión y tendencia se consolide, el individuo literalmente cambia de orientación vital. En lugar de empoderar esa actividad, esa acción, más bien la debilita. Y la debilita a través de la conciencia de su negatividad y el deseo de retirar la energía que hemos invertido sobre de esa acción. Pero el arrepentimiento, en buena medida, trátase de una condición y decisión mental, muy importante en el proceso de la purificación, pero insuficiente. Tenemos que enriquecerle con la presencia de elementos adicionales. El primero de estos es una determinación genuina, consciente, férrea, de enmienda. Esto es, la determinación de hacer lo que sea necesario para evitar esta acción negativa a futuro, ¿sí? Para eliminarla, para no volverla a llevar a cabo, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? ¿Es suficiente este deseo, esa determinación para que nuestros hábitos y tendencias cesen? Ojalá fuera, pero desgraciada y comúnmente no lo es. Tenemos que enriquecerla, ¿verdad? Con una actitud de atención, de conciencia, de presencia mental, con la que el individuo y el practicante se compromete recurrentemente a lo largo de la vida, a través de la cual el individuo se acecha a sí mismo, se caza a sí mismo, está pendiente de la emergencia de esas tendencias, de esos hábitos. Y cuando siquiera observa, empiezan a consolidarse, empiezan a hervir en nosotros metafóricamente, ese es precisamente el momento para aplicar las fuerzas y poderes de oposición, antes de que del todo se consoliden. Y esta es una de las razones por las que se sugiere, se recomienda, insisto, de forma recurrente, el que nosotros, pues, todos los días hagamos un recuento de nuestro desempeño vital, de las acciones de mente, palabra y cuerpo que a lo largo del día hemos llevado a cabo, que estudiemos, analicemos la motivación por la que las llevamos a cabo, ¿sí? Y cuando encontramos que la misma es negativa, pues generar estas fuerzas y poderes de oposición. La tercera de las fuerzas y poderes de oposición es ¿cómo podríamos decir? Tiene varias dimensiones. Primero, determinarse a reorientar, redirigir nuestras vidas, y por vidas quiero decir nuestro comportamiento, hacia una dirección genuinamente positiva y segura que contraste con aquella negativa que hemos abrazado. Ahora, desde la perspectiva budista, la dirección óptima, positiva, hacia la que podemos y debemos reorientar nuestras vidas, es la que simbolizamos a través, por un lado, de la triple joya, y por otro, en el contexto de la tradición tibetana, lo que denominamos como las tres raíces. Así entonces, redirigimos nuestras vidas en la dirección del despertar. Dirigimos nuestras vidas a través de generar un profundo compromiso de hacer prioritarias las prácticas y herramientas que nos permiten actualizar y reclamar el despertar. Y redirigimos nuestras vidas hacia un entorno, hacia la vinculación de nosotros, de nuestra vida, de nuestra existencia, hacia un entorno que favorezca dicho desarrollo evolutivo, que es lo que llamamos Sangha, ¿sí? Entonces tomamos refugio en Buda. No solamente representa la figura histórica de Siddhartha Gautama que nos inspira a recorrer el camino al despertar y nos muestra cómo, ¿verdad? Sino aquí tomamos refugio en el principio del despertar, la mente omnisciente y compasiva de un Buda. Nuestra naturaleza esencial, que hoy se ve obnubilada, que hoy se ve oscurecida por el velo de las aflicciones, por la cognición dualista y la reificación. Tomamos refugio en el Dharma.
Eso quiere decir que de verdad nos comprometemos a hacer prioritaria en nuestras vidas la práctica de ¿qué? De la disciplina ética, Shila, de los 3 entrenamientos, de el samadhi, la funcionalidad mental y el cultivo de la sabiduría que penetra y discrimina. Y cuando digo nos comprometemos a hacer de esto una prioridad en la vida, quiero decir que de verdad tu energía se invierte en esa dirección. Lo contemplas como lo más importante en tu desempeño vital. Es algo con lo que te vinculas sin distracción. Y tomas refugio en un entorno que favorezca dicho desarrollo evolutivo. Evidentemente, el mejor de esos entornos es aquel que está compuesto por individuos que han logrado en sí la liberación y la plenitud del despertar, que han trascendido el velo de las aflicciones, que han comprendido la vacuidad y el surgimiento dependiente. Pero si ese entorno es difícil de hallar para ti, pues puedes refugiarte en aquello lo más cercano posible a ese entorno, que es una comunidad de amigos y amigas, pues que inspiran y te ayudan en el cultivo de la virtud, ¿verdad? Ayer hablaba con una alumna mía que está en un proceso muy doloroso de separación de su pareja, con la que ha vivido muchos años, más de 20, consecuente de la presencia de un hábito terrible que es el alcohol. ¿Sí? Y me hablaba del cómo para esta persona es muy difícil abandonar el alcohol porque vive en un entorno pues en donde el alcohol está omnipresente. Toda la familia es de alguna manera alcohólica. Y recuerden, el alcohol o el alcoholismo no se refiere a esas personas que se arrastran por la calle inconscientes como un té por ocho. El alcohol simplemente, la persona es alcohólica en el momento en que requiere del alcohol, ¿verdad? No puede vivir sin el alcohol. Y claro, todos los alcohólicos dicen que pueden vivir sin el alcohol. Pero cuando llegue el momento de la verdad, que es de verdad no consumir alcohol, no lo pueden hacer, ¿no? El alcohol altera la percepción y lo hace de forma detrimental y negativa. Y la mayoría de las personas tiende a potencializar las aflicciones, ¿sí? Entre ellas, la sensualidad, ¿sí? Que es muy poderosa o se activa de forma muy poderosa a través del alcohol. Bien, entonces decía, tienes que reconocer esa adicción, tienes que darte cuenta del efecto peyorativo, negativo que tiene en ti y en tu entorno y refugiarte en un entorno que sea diferente a aquel que propicia el consumo del alcohol. Entonces, si te das cuenta que en tu familia todo el mundo bebe, o bebe los fines de semana y bebe de más y luego tienes tremenda cruda, pues lástima, pero dado el hecho de que lo más probable es que no tengas la fortaleza de lidiar con ese entorno de tal manera que no te afecte negativamente, lo que tienes que hacer es alejarte de ese entorno y buscar uno en donde el alcohol no sea el común denominador. Eso es un poco es el sentido de tomar refugio en un entorno que favorezca el desarrollo evolutivo. En la tradición tibetana añadimos 3 elementos adicionales que en realidad no son otra cosa que desdoblamientos de los primeros 3 de la triple joya. Les llamamos las 3 raíces, porque son la raíz de 3 elementos. La raíz de las bendiciones, 1. La raíz del logro, 2. Y la raíz de la actividad búdica, 3. La raíz entonces de las bendiciones es el ama. La raíz del logro en el sendero son lo que llamamos los arquetipos búdicos o los yidams, las figuras búdicas. Y la raíz de la actividad búdica son las dakas, dakinis, después los budas masculinos y femeninos y los protectores del dharma, los dharmapalas. ¿Ok? Tomamos refugio en el ama, tomamos refugio en los yidams y tomamos refugio en los protectores del dharma. Tomar refugio en el ama se refiere a vincularte con alguien con el que, me encanta esta definición, con el que, en cuya mera presencia, en ti nace el deseo de ser mejor. Técnicamente, si me preguntan quién es el ama, pues es esa persona
aquella persona o individuo en cuya mera presencia en nosotros de forma natural y espontánea nace el deseo de ser mejores, por su ejemplo, por su virtud, por sus cualidades, por su dimensión de positividad, por su carisma, por su integridad, lo que ustedes gusten y manden. Pero es alguien en cuya mera presencia en nosotros surge ese deseo de ser mejores. Y eso que produce en nosotros una bendición. Una bendición quiere decir un cambio de actitud, ¿sí? Tomamos también refugio en los yidams. La palabra yidam en la lengua tibetana tiene dos acepciones. Yi quiere decir mente. Dam viene de vínculo, eslabón. Así entonces el yidam es el eslabón para el reconocimiento de la naturaleza esencial de la mente. Y en el contexto del Sendero del Diamante es el arquetipo búdico, que empleamos para deconstruir nuestro sentido limitado de identidad personal, con el que a lo largo de la vida nos hemos asociado, y que no incluye el potencial genuino del despertar y el bienestar genuino. Tenemos que deconstruir esta noción parcial y limitada de nosotros mismos, y lo hacemos a través del empleo del arquetipo búdico, con el que poco a poco nos vamos identificando, al que nos vamos acercando, hasta que lo podemos fusionar con nosotros mismos y reemerger dotados del mismo. Esta es la mecánica propia del Sendero del Diamante, de lo que llamamos la unión con el mentor o con el arquetipo búdico, ¿verdad? Y finalmente tomamos refugio en los dharmapalas, los protectores del Dharma, que se dicen operan como el fundamento de la actividad búdica. En otras palabras, que ejecutan, despliegan la actividad iluminada en favor de la continuidad y la integridad del Dharma, ¿sí? Tomamos refugio en estos para que también este vínculo que tenemos con el Dharma no deteriore, no se diluya, no desaparezca, no se debilite y en contraste crezca, se fortalezca y cada vez se haga más poderoso hasta que eventualmente se convierta realmente en una prioridad esencial en la vida. Eso es tomar refugio, ¿verdad? En la tradición tibetana simultáneamente o en la tradición budista, especialmente en la tradición mahayana, simultáneamente se dice que a pesar de la fuerza del refugio, lo positivo que la misma es, el imperativo de reorientar la vida en una dirección positiva y segura, también en el contexto de la plena purificación es insuficiente y se tiene que aplicar un remedio adicional. ¿Y cuál es este? Primero, el reconocimiento de cuál es el motor primario de nuestras aflicciones. Y claro, podrían decir, y con razón, que el motor primario de nuestras aflicciones es siempre o se centra siempre en la ignorancia, y esto es cierto. Pero recuerden cuál es una dimensión primaria de dicha ignorancia. Cuando hablamos acerca de la ignorancia en la tradición budista, por la misma nos referimos a tres aspectos. La ignorancia de la naturaleza del mundo fenoménico, aquello que aparece, ¿verdad?, a nuestros diferentes campos sensoriales, tanto los físicos como el interno mental. 2, la ignorancia de la manera en que nosotros existimos, de nuestra genuina identidad. Y 3, la ignorancia de la manera en que nosotros edificamos y construimos la experiencia que tenemos del mundo. Comúnmente todos estos a nosotros aparecen de forma contraria a cómo existen. Así lo hacen los fenómenos que se manifiestan a nuestros campos sensoriales físicos. Así sufrimos de una muy honda ignorancia acerca de los estados mentales y emocionales por los que transitamos, porque tenemos el hábito de vertirnos siempre hacia afuera, de vivir una vida extrovertida en lugar de introvertida. Ignoramos nuestra naturaleza esencial, ignoramos cómo es que existimos y nos identificamos con todo aquello que no somos. Como también recuerden, el Buda una y otra vez señalaba, pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. Y finalmente concebimos que ese mundo que a nosotros aparece determina nuestra experiencia, lo cual es falso, porque si bien ese mundo, entorno y esas apariencias influencian claramente la conformación de nuestra experiencia, no la determinan. Y el factor determinante en la consolidación de nuestra experiencia es siempre intrasubjetivo, es siempre subjetivo, siempre está vinculado con la mente y su interpretación de esos eventos, de esas circunstancias vitales en general. Así entonces, una expresión primaria de nuestra ignorancia es el desconocimiento de cómo existimos.
¿Y qué surge de ese desconocimiento del cómo existimos? La reificación de la identidad. Y la reificación de la identidad, ¿cómo es que se expresa? A través del egoísmo, de la mente autocentrada. Y por eso se dice que la mente autocentrada es la raíz de todas nuestras aflicciones mentales y emocionales. Y si el egoísmo es la fuente de todos nuestros problemas, ¿cuál es el antídoto del egoísmo? El altruismo. ¿Y cómo se cultiva el altruismo? Bueno, ese es el sentido de lo que llamamos bodhicitta. ¿Se acuerda? Chanchuk Kisem se le llama en la lengua tibetana. Bodhi, despertar, chitta, mente. La mente que se dirige, que abraza como meta primaria, como objetivo vital, la plenitud del despertar. Pero lo hace movida por una actitud altruista, por un compromiso altruista. A través de ese medio, poder beneficiar genuina y eficazmente a los que nos rodean. Por una razón muy simple, porque nadie da lo que no tiene. Y si deseamos auxiliar a los demás, pues primero tenemos que eliminar, ¿verdad? O hacer un esfuerzo por trascender los diferentes velos y aflicciones que hoy pues nos flagelan, ¿verdad? Como lo es, decía, el de la ignorancia, el del aferramiento, el del apego, el de la aversión, que de forma constante y recurrente pues nos afectan negativamente. ¿Se entiende eso? Bien, y en consecuencia, una vez que hacemos esto presente, pues también estará el último elemento en la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición. ¿Y cuál es ese último elemento? Pues el corregir el daño que hemos hecho a través de la mente, palabra y cuerpo. Y siempre existe una ventana de oportunidad mientras el karma no haya florecido para pues influenciar, para alterar, ¿verdad?, esa mecánica que nos lastima y que nos daña. Pero no debemos de esperar al último momento cuando eso ya no sea posible, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo corriges el daño que hiciste, no sé, a un padre o a una madre? Pues no te esperes hasta que estos se mueran, porque entonces ya no va a haber manera de repararlo, o va a ser más difícil repararlo. Toma esa iniciativa y aunque te cueste un huevo, ¿verdad?, busca de qué manera puedes tragarte el orgullo, ¿verdad?, la importancia personal, y corrige el daño. Pide perdón, ¿no? Tú a tu padre, o tu padre a un hijo, o a una pareja, o a lo que fuere. No es importante si ellos te confieren el perdón o no. Esa ya es su bronca, ¿no? Lo importante es que tú tengas esa iniciativa y tú, al verbalizarlo, rompas el círculo vicioso de alguna manera. Ahora, si esa persona ya no está en el mundo, ha muerto, ha trascendido, ¿cómo corriges ese daño? Bueno, va a ser más difícil, porque ya el karma floreció o se consolidó, maduró, quién sabe cómo florezca, ¿verdad? Pero lo que puedes hacer es intentar analizar cuáles son los patrones y tendencias de negatividad que perpetuaste en esa relación y generar la convicción y la determinación de no empoderarles más. Ahora con otras personas, en otras condiciones, en otras circunstancias. Así entonces se dice que la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición, el arrepentimiento, la determinación de enmienda, la convicción, la necesidad de reorientar tu vida en una dirección ahora genuinamente positiva y segura como la que simbolizamos y representamos a través de la triple joya y las tres raíces. La necesidad de cultivar una mentalidad de vocación y proyección altruista, la bodhicitta, y el imperativo de corregir el daño que a través de una acción de mente, palabra o cuerpo has ejecutado. Esto es algo con lo que debes de comprometerte. Es un proceso constante que, de hecho, en buena medida, no termina hasta que logras la plenitud del despertar y la iluminación. Es una actitud con la que debes de vivir, del todo lúcido, consciente, siempre dispuesto a aplicar tu mente al reconocimiento de tus acciones, en especial negativas. ¿Para qué? Para purificarlas. Y en contraste, cuando en este proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de introspección, detectas la presencia de impresiones, hábitos y tendencias positivos, ¿qué debes de hacer?
reforzarlos, celebrarlos, expandirlos, fortalecerlos, ¿verdad? En lugar de debilitarlos, inhibirlos, neutralizarlos y destruirlos, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental a tener presente cuando hablamos precisamente acerca del karma, ¿sí? Recuerden la expresión tradicional budista que afirma, además, ¿no? Decíamos cuando presentábamos el karma, que el karma tiene varias aristas, ¿no? Esto es, la palabra karma siempre nos confunda. Lo podemos expresar de una forma muy simple. Nuestra actividad contaminada tiene muchas aristas. ¿Contaminada por qué? Por la ignorancia, el aferramiento que adviene de la ignorancia, la aversión que la ignorancia naturalmente produce y el resto de las distintas, multidimensionales aflicciones que se derivan del triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Sí? Bien, ahora, decía que la actividad contaminada tiene muchas aristas, pero hay dos particulares que debemos de tener presentes. ¿Recuerdan lo que describíamos como el karma ambiental, no? Tiene que ver con el entorno al que tú te ves expuesto en consecuencia de la maduración de tus hábitos y tendencias, de tus impresiones recurrentes, ¿no? Desde la perspectiva budista, todo ese entorno con el que nosotros convivimos, al que nos vemos expuestos en sus múltiples dimensiones, es consecuente de nuestras acciones pasadas, de mente, palabra y cuerpo, ¿sí? ¿Qué determina que renazcas en una familia funcional o disfuncional? ¿Qué determina que renazcas en un país rico o pobre? ¿En uno en donde hay imperio de ley o no lo hay? ¿En uno en donde hay violencia o no hay violencia? ¿Qué determina el que nazcas en un entorno contaminado o no contaminado? La maduración del karma acumulado en el pasado, primariamente vinculado a la ejecución de las 10 acciones no virtuosas y particularmente aquellas que tienen que ver con ese florecimiento ambiental. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien, pero también decíamos que el karma se refiere a algo más profundo, que no solo tiene que ver con ese entorno o medio ambiente, sino que tiene que ver con la estructura mental y cognitiva, que incluye la emocional, con la que interactúas con ese entorno. Porque al mismo tiempo esto altera naturalmente la conformación de la experiencia que del mismo tienes. ¿Sí? Acuérdate que tú puedes nacer en un entorno muy limitado, pero puedes interactuar con él con una mentalidad de abundancia. O en contraste, puedes nacer en un entorno de enorme abundancia, pero interactuar con él con una mentalidad de pobreza, ¿verdad? Y finalmente, por lo que concierne a la conformación de tu experiencia, de esto el elemento definitorio es el de la mentalidad. Y por eso en la tradición budista se dice que nuestras acciones pasadas determinan nuestra percepción presente. No solo nuestro entorno, sino nuestra percepción de ese entorno. Como también comúnmente se dice que la suma de nuestras acciones pasadas y presentes de mente, palabra y cuerpo determinan nuestras percepciones futuras. Y dado el hecho de que ese factor, el de la percepción, es el que primariamente consolida la experiencia que del mundo tenemos, este es uno que tenemos que atender con especial cuidado. ¿Cuál es la percepción que tenemos del mundo? ¿Cómo atendemos a este? Y por ende, la actitud que se recomienda, especialmente poderosa y eficaz, es la introspectiva. El individuo tiene que cultivar esa tendencia, esa vocación introspectiva en su vida, que implica el acecharse a uno mismo, ¿verdad? Estar pendiente, atento de nuestro desempeño vital, nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo, ¿sí? Y vuelvo a insistir, tanto las positivas como las negativas. Cuando se detectan las negativas, con la mayor celeridad posible, aplicar las fuerzas y poderes de oposición. ¿Y por qué se dice no aguardes mucho? Porque no se te debe de olvidar una cualidad del karma, es expansivo, que es lo mismo que decir tiende a la complejidad, tiende a complicarse. Entonces no te esperes porque es un poquito como los intereses de las tarjetas bancarias, ¿no? Que son leoninos, tremendos, ¿no? Tienes un adeudo muy pequeñito, pero si no lo liquidas en el tiempo adecuado, este crece y lo hace con intereses compuestos, que son intereses sobre los intereses.
Y cuando te das cuenta, lo que habrías podido liquidar, ¿verdad?, con relativa modestia, ahora es una especie de bola de nieve que te aplasta y que ya no puedes cubrir. Entonces, lo peor que alguien puede hacer, la acción más estúpida en la que uno puede involucrarse es financiarte a través de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los intereses de las tarjetas de crédito son altísimos, tan altos que eventualmente te devoran y no los puedes pagar, ¿no? Entonces, si vas a pedir prestado, pues tienes que buscar de qué manera pedir prestado en un contexto que no tenga ese tipo de intereses, ¿no? Y bueno, si vas a usar la tarjeta, pues la estrategia es muy simple. Siempre pagarla antes de que termine el término de la tarjeta. Igual con el karma, ¿verdad? Estar muy atentos, muy pendientes, no esperar mucho tiempo, especialmente cuando debes de purificar una impresión negativa, porque esas impresiones negativas tienden a complicarse. Y tienen esa mecánica de intereses compuestos, de interés sobre de interés sobre de interés, ¿no? Así funciona el karma. Entonces no dejes que crezca, atácalo a tiempo. Ahora, cuando se trata de una acción positiva, pues es mejor que crezca lo más que pueda. Ahí sí, deja que crezca y crezca y crezca, y abónala y fortalécela y nútrela, ¿verdad? Porque esta tendrá consecuencias y resultados edificantes en tu vida. Este es entonces un tema central y un aspecto elemental del estudio y la práctica del Dharma. ¿Ok? ¿Se tiene eso en cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Nada más deja que te pasen el micrófono, una pregunta por acá. Gracias. Pues, yo tengo una duda desde hace varias clases. ¿Qué vas a decir? ¿Desde hace varias vidas? Yo creo que sí. Mm, de lo que hemos estado estudiando, dices, bueno, el karma se va, bueno, más bien, no sabemos exactamente lo que hemos hecho porque somos tremendamente olvidadizos. Pero acuérdate lo que les decía, que si bien la mayoría encuentra muy difícil elaborar un inventario de todo nuestro desempeño vital a lo largo de vidas y vidas, hay una variable, un descubrimiento que para ello es muy relevante, es muy importante. No es necesario. ¿Y por qué la tradición budista dice no es indispensable elaborar un inventario de esa naturaleza? Porque puedes elaborarlo desde una perspectiva mucho más modesta, pero igualmente eficaz, elaborando un inventario que incluya pues algunos años de tu vida. ¿Y por qué se dice esa iniciativa puede ser tan eficaz como la previa? Porque somos increíblemente repetitivos. Exactamente. Mi duda es, bueno, tomando en cuenta esos dos aspectos, bueno, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, es como tratar de hacer acciones buenas o decir, ahí la llevo, sí. Pero de repente, o el ejemplo que tú decías de esta persona que tiene un problema de alcoholismo y dice, te tienes que tal vez separar de tu entorno, ¿no? Y de tu entorno sí. familiar. Pero a veces así como que, bueno, como no sé qué hice en mis otras vidas, no me acuerdo, y aunque soy repetitiva, pues no me acuerdo. Y pero bueno, sí te acuerdas de lo que has hecho en en las últimas semanas. Solo tienes que hacer un esfuerzo para acordarte de eso. Sí, digo, eso es un hecho, pero bueno, dices, ya renací en esta vida, en este entorno, en esta familia, en este país, etcétera, etcétera. Dices, pero trato de cambiar, ¿no? O sea, como esta chica o esta persona, tal vez trata de cambiar, pero le va a costar porque es su entorno familiar, el más cercano. Entonces, como que para no caer en pensar de que pues ya es mi destino, ¿no? O sea, yo ya nací aquí, ya nací de esta forma y soy mujer, pero etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto te influencia y es un reto, indudablemente, pero no te determina. Todos los días tomas decisiones que cambian tu futuro. Todos los días tienes la oportunidad, como decíamos, de reorientar tu vida en una dirección positiva y segura. Solo cuestión de que tengas esa convicción y estés movida por
el grado suficiente de hastío de la condición vital por la que transitas. Para ponerlo en términos que entiendas, depende del todo qué hasta la madre te encuentras. Si no estás muy hasta la madre, muy difícil cambiar. Pero si estás muy, muy cansada, muy harta de esa condición, ese es un motor poderoso para el cambio y la transformación, ¿no? Donde ya no tienes nada que perder, en donde dices, tengo que dar ese salto y voy a dar ese salto al vacío, sin una, ¿cómo le llaman? Una red de protección. Voy a saltar, ¿verdad? Del plato candente, me voy a mover de la familia si es que la familia me influencia negativamente, tengo que buscar urgentemente cómo establezco distancia. Amorosa, porque no les tengo que mentar la madre al irme, simplemente me distancio, o me distancio internamente. Como decía mi maestro, yo soy una persona que se ha ido del mundo, pero nadie se da cuenta que me he ido. ¿Sí? O sea, estás ahí, pero ya no estás ahí, porque ya no compartes todos los motores que animan la vida. Te has desconectado de esas aflicciones. ¿Sí? O las ves desde el puente, en lugar de verlas desde los rápidos, como la metáfora de mi maestro, ¿no? Y cuando haces eso, empieza un proceso de madurez y de cambio y de transformación que te conduce al desarrollo evolutivo. Y tienes que empezar por algo. Empieza por lo que puedes, ¿no? No puedes hacer más de lo que puedes. Es como un discípulo del Buda que se llamaba Anathapindika, un gran financiero que se convirtió en devoto del Buda, ¿verdad? Pero una persona muy avara. Y un día se acerca al Buda y le dice que quiere aprender el desapego, quiere aprender a ser generoso, pero no sabe cómo. Y el Buda le da una instrucción muy bonita, le dice, todos los días vas a levantarte y vas a llevar a cabo este breve ejercicio. Vas a tomar una moneda de oro con tu mano derecha y se la vas a ofrendar a tu mano izquierda. Y Anathapindika sí lo hizo por semanas y semanas. ¿Y qué creen que sucedió? Empezó a generar el hábito, la tendencia al desapego. Y después, ¿verdad? Empezó a poderle dar esa moneda de oro quizá a una persona cercana, y después una persona más lejana, y después 2 monedas, y después 10 monedas, y después la totalidad de su patrimonio, ¿no? Entonces empezó con algo muy modesto, regalándose una moneda de oro de una mano a otra mano. Empieza con algo de esa naturaleza. Cambia algo, aunque sea chiquito, ¿verdad? Y después poco a poco emprende acciones cada vez más sofisticadas, ¿no? Es absurdo concebir que vas a empezar con la acción de un bodhisattva, ¿no? Voy a cultivar la mente altruista y entonces voy a ofrendar mi cuerpo a un animal con hambre. Eso lo hace un bodhisattva que está casi cercano a la iluminación, ¿no? No lo puedes hacer al inicio. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues busca dentro de tu haber, dentro de tu vida, cómo puedes aplicar las 10 acciones virtuosas y cómo puedes evitar las 10 no virtuosas, ¿no? Y si todavía no puedes aplicar las 10 acciones virtuosas, por lo menos suspende las 10 no virtuosas, ¿sí? Como dice el dicho budista, antes de desenmarañar la maraña de la vida, ¿verdad? Lo que debes de hacer es no enmarañarla más, ¿sí? Y antes de no enmarañarla más, debes de detectar en qué condición la has enmarañado, ¿sí? Hacer un inventario de cómo has complicado tu vida y tratar de simplificarla, ¿verdad? Porque pues tenemos tanta energía invertida en tantas cosas que no valen la pena. Retira esa energía, retírala, suelta, ¿verdad? Poco a poquito, ¿ok? Poco a poquito, paso a paso. Bueno, chicos, pues les recuerdo que estará con nosotros en un par de semanas Gerardo Abud, quien va a impartir un comentario a un famoso texto de Khenpo Gangchar, un gran contemplativo tibetano del siglo XIX y XX, intitulado Liberando naturalmente todo lo que encuentras, una instrucción propia de la tradición pinacular del budismo tibetano, la del Dzogpa Chenpo, la de la gran perfección. Sábado 17, todo el día,
de 9 a 5 y domingo 18 de 9 a 1:30, por si nos desean acompañar físicamente, presencialmente, virtualmente, en vivo o diferido. ¿Ok? Con Gerardo Abud, liberando naturalmente todo lo que encuentras. Y recuerden, este sábado tendremos este evento de preinauguración, de prueba y de apertura de nuestro centro de retiro de Nueva Vez en Valle de Bravo. Nos quedan muy poquitos espacios, como unos 8 espacios libres para este evento en particular, por si nos desean acompañar en el mismo, este retiro sabatino de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el que estaremos pues abriendo la puerta de pues este espacio en el que hemos estado trabajando los últimos 3 años. Bien, dediquemos el mérito y así deseemos, como siempre, que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices, puedan dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Muy bien, pues continuaremos la semana que entra con nuestra presentación de los principios propios de las etapas del camino al despertar, el Lamrim, en torno al practicante de capacidad intermedia. Muchas gracias y que tengan muy buena semana.